Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que están del otro lado. Qué lindo volver a encontrarnos como todos los viernes en un nuevo programa de Literarte. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están hoy? Hola Mari, hola Alberto. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, y hoy volvemos a los escritores extranjeros. Recuerdan que anteriormente hablamos de Bioy Casares y eso conlleva a hablar de Borges, de Silvini, Victorio Campo y tantos otros. Pero hoy cambiamos. Sí, hoy nos vamos a ir a Rusia, al Imperio Ruso, al 29 de enero de 1860, cuando nacía el gran escritor Anton Chejov. Tranquilos, que sabemos que no es la primera vez que hablamos de él, pero queríamos continuar con uno de sus cuentos. Y hoy traemos el cuento El Talento, publicado el 6 de septiembre de 1886, cuando apenas tenía Chejov 26 años. Pero bueno, no nos adelantemos. Contemos un poco a la gente de lo que venimos haciendo en Lectores 4.0. Sí, es que arrancamos con todo lo que se viene de Chejov, pero vamos a contar algunas que otras cositas de lo que es Lectores 4.0. Pues este año venimos a full, tenemos las nuevas ediciones de la revista Leemos en Casa, salieron los nuevos encuentros en los encuentros literarios, salió el Ecos de Malvinas, el cual está subido junto al último de María Teresa Andrueto, que se llama Las mujeres protagonistas de su historia. También seguimos con las lecturas para los más chiquititos, el programa de radio MLS, los cómics, hay cuentos infantiles, de todo un poco. Así que ya saben, entran a www.lectores.ulp.edu.ar y ahí van a poder ver de todo. ¿Cómo era? Lectores.ulp.edu.ar. Ahora sí, luego de dar a conocer parte de todos los demás trabajos que realizamos en Lectores 4.0, damos inicio a conocer un poco de la vida de este autor. Anton Chejov, del cual ya hablamos el año pasado con el cuento La víspera del juicio, aquel hombre que estaba siendo sentenciado y luego se hace pasar por médico con una pareja y atiende a la esposa y muchas cuestiones pasaron en ese momento. Sí, recordamos el cuento que era todo adentro de una piecita que se iban contando a través de un biombo, detrás de un biombo, que nos contó Alberto cómo fue. Bueno, pero hoy hablaremos de un cuento publicado en 1886, como había dicho Alberto, llamado El Talento. Y al ser tan dinámico este gran escritor, pasamos al humor del cuento anterior, pasamos del humor del cuento anterior a este cambio de género que iremos conociendo de a poquito. Vamos a repetir un poco de la biografía de este autor. Nació el 29 de enero de 1860 en lo que fue el Imperio Ruso. Chejov comenzó su vida laboral como médico, fue lo que estudió y lo que ejerció a su vez. La escritura era un tema aparte para él. Al principio Chejov escribía simplemente por razones económicas, pero su ambición artística fue creciendo al introducir innovaciones que influyeron poderosamente en la evolución de los relatos cortos. Su originalidad consiste en el uso de la técnica del monólogo, adoptada más tarde por James Joyce y otros escritores del modernismo anglosajón. Así es. James Joyce fue un escritor irlandés mundialmente conocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Era un influencer de esa época. Una influencer de esa época. Será aclamado por sus obras maestras, por ejemplo, Ulises, que fue publicado en 1922, y por la controvertida novela, que escribió posterior, Finnegans Wake, publicada en 1939. Bien, o sea que Chejov comienza a escribir de una forma diferente y esto ya va abriendo caminos a nuevos autores como James Joyce. Sí, es uno de los pioneros en este sentido, y no solo con James Joyce, sino que John Dos Passos, Hemingway, Henry Miller y otros tantos del grupo de modernismo anglosajón. También esto le valió tener un grupo que lo rechazaba un poco por este cambio en la pluma. Sí, pero no le molestaba eso, digamos, a Chejov. Decía que él no tenía cierta moral dentro de sus cuentos. Y es eso lo que por ahí le molestaba al público, o a cierto público, o a ciertos críticos. Además, Chejov decía que el papel del artista
es realizar preguntas, no responderlas. Y se le sumaba que lo hacía por gusto, porque, como ya dijimos, siempre ejerció la medicina, era como un gusto que se daba el escribir cuentos, y bueno, crea a su vez una modalidad de escritura y lectura. Y saliendo un poco de su forma de escribir, no solo hay que aplaudirlo en ese sentido, sino que es una de las personas que se ha esforzado mucho en su vida. De niño, su padre tuvo muchísimos problemas económicos, hablando de hace más de 160 años atrás, ¿no? Y con ciertas cantidades de hermanos y escasez en aquel momento, en la Rusia del Imperio Ruso, en ese imperio de zarista, y con problemas económicos encima, y se convirtió en médico y en escritor. Es como un doble mérito, salir de las necesidades naturales de las personas, progresar, esforzarse, encontrar una vida próspera, luego de tantas idas y vueltas familiares, y luego darse el gusto de escribir cambiando y adquiriendo nuevas formas. Y que un genio. Que encima después te critiquen porque no utilizas mucho la moral en tus cuentos. Pero bueno, en esta época ya Chejov, por más que ayudaba en la casa, en la economía, a sus padres, se estaba separando también de ellos porque él estudiaba en la Universidad de Moscú. Y a su vez tenía una vida media ordenada y desorganizada para la edad que llevaba, porque se tenía que defender del mundo todo lo que le venía de estudiar, progresar en medicina, sacar las materias y ayudar a sus padres en la economía en esta Rusia del Imperio Ruso, que era bastante complicada. Chejov empezó a escribir relatos humorísticos cortos y caricaturas de la vida de Rusia bajo el seudónimo de Antoya Chejonte. Lo que por ahí también lo hace diferente al gran Chejov es que no pretendía aportar un mensaje nuevo o encantar a todos. Y con ese fresco descaro y falta de prejuicio fue desarrollando un género que llegará a dominar como pocos, constituyéndose en uno de los referentes del mismo de toda la literatura universal, junto con Edgar Allan Poe, Borges, Leopoldo Alas, Kafka, o sea, sin buscarlo, encontró el cambio. Sí, sin buscarlo encontró ese cambio. Bueno, se esforzó bastante, como veníamos diciendo. Creo que a poquito vamos a ir conociendo gran parte de este autor de su Rusia natal, sus estudios como médico, los cambios en la literatura, entre el humor y el drama, escritor de cuentos, de teatro, dramaturgo, de todo vamos conociendo un poco de Anton Chejov. Y ahora vamos a escuchar un fragmento del cuento El talento, leído por Alberto Tricarico. Los tres compañeros, excitados por sus sueños de gloria, van y vienen por la habitación como lobos enjaulados. Hablan sin descanso, con un fervoroso entusiasmo. Se les creería, oyéndoles, en vísperas de conquistar la fama, la riqueza, el mundo. Ninguno piensa en que ya han perdido los tres sus mejores años, en que la vida sigue su curso y los deja atrás, en que en espera de la gloria viven como parásitos, mano sobre mano. Olvidan que entre los que aspiran al título de genio, los verdaderos talentos son excepciones muy escasas. No tienen en cuenta la inmensa mayoría de los artistas, les sorprende la muerte empezando. No quieren acordarse de esa ley implacable suspendida sobre sus cabezas y están alegres, llenos de esperanza. Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. La felicidad no existe. Lo único que existe es el deseo de ser feliz. ¡Wow! Fuerte frase de Anton Chejov. Y cuánta verdad cabe en ella, ¿eh? Y Chejov en su relato fue dándose a conocer más que nada porque
tenía personajes reales, con trabajos realistas, lugares realistas, diálogos realistas. Marcó mucho un contexto con la Rusia zarista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay relatos en los cuales se notó esa forma de escribir, como por ejemplo Los campesinos de 1897, La sala número 6 de 1892, y el drama, La dama del perrito o El drama del perrito. No, La dama del perrito. En 1899. Sí, incluso este último de La dama del perrito era una contraposición de Ana Karenina que fue escrito por Tolstoy. Pero bueno, llegó el momento de conocer, desarmar, describir todo lo que nos trae el cuento de hoy. El talento de Anton Chejov. Bueno, en principio el título ya plantea una cuestión acerca de qué es el talento. La historia es una historia de 3 pintores, o mejor dicho de uno, de Yegor Savich, que es el protagonista, que es el que vive en la pensión el último día que va a estar en la pensión, un día de otoño. Sí. Y llegan de visita otros 2 pintores, ¿no? Son 3 pintores, Uklekin, Kostilev y Savich, que es el... Y los 3 tienen características distintas y los 3 creen representar un tipo de pintura. Savich se autodenomina como pintor de género, Uklekin es un paisajista y Kostilev es un historicista, es decir, pinta escenas históricas. Es interesante primero porque esos son los tres temas de la literatura de Chejov, y es interesante también porque los 3, sobre todo en el fragmento que elegí para leer, muestran cierta vida parasitaria con la pintura. Es decir, ¿qué es el talento?, se pregunta Chejov. Es creer que uno sabe pintar, en este caso lo traslada a la pintura, para no hacerlo tan obvio y poner escritores. Poder expresar ese talento, ser reconocido por ese talento, ser famoso. Y en ese entuerto de determinar qué es el talento se nos va la vida, digamos. Se nos va la vida, y estos muchachos que en verdad no tenían más de 30 y pico de años, que para 1886 era una edad bastante adulta, era 50 y pico de ahora, claro, están como esperando la fama o esperando que se los reconozca de acuerdo al talento que creen que tienen, pero que evidentemente, según Chejov deja picando en el cuento, no van a tener. Están tirados su suerte, digamos. Sí, hay una cuestión también bueno, está el símbolo de la melena, de ese pelo enredado, como despeinado, que de alguna manera menta el laberinto en el que vive este personaje de Savich. Y está también la idea de una idea muy, muy de Chejov en su realismo, en sus cuentos realistas, que es su crítica al romanticismo, no al romanticismo histórico, al fragmento de historia alemana donde se destacó el romanticismo final del siglo XVIII y principio del XIX, sino a la mentalidad romántica que se cree que uno se cree artista, pinta algo hermoso y ya merece un reconocimiento. Y en general lo que suele suceder es que no es así la vida, que es mucho más práctica, y que uno tiene que luchar y trabajar no solamente a partir del talento, sino a partir del esfuerzo, a partir de un montón de cosas que ustedes mismos describieron a partir de la biografía de Chejov, ¿no? Claro, eso iba a decir, tiene todo este tema realista que claro, hace que no vamos a pintar las cosas de rosa. Claro, Sí. además son pintores que no pintan, que me parece muy interesante, que es muy típico de los artistas románticos, que se autopercibían artistas toda la vida y habían escrito 2 aforismos, y ellos decían que eran artistas, nada más que no pudieron publicar porque nadie les publicaba. Y bueno, es como un músico que no toca música, o como un cineasta que no hace cine, digamos. O sea, en esta actualidad, claro, esta actualidad donde los jóvenes logran ver, digo jóvenes en el sentido de que de nuestra edad para abajo, ¿no? Logran ver que los talentosos hacen 2 cosas, salen en la tele, son famosos, pero no se ve el recorrido que hacen para hacer esas 2 cosas. claro. Y que acá Chejov lo quiere marcar muy bien, sin contarlo. O sea, cuenta que hacen 2 cosas, son famosos, creen que son famosos, y a su vez no se ve nada de eso. Sí, claramente no lo son, por lo menos Claro, digamos, de los 2 compañeros no sabemos mucho, más que lo que reconocemos en el diálogo, pero de Savich sabemos que tiene un par de cuadros ahí abajo de la cama, que no vende un cuadro hace un montón, que no pinta habitualmente,
Y es muy interesante cómo esta chica, inocente, porque hay también todo un reflejo en la familia. Él vive en una pensión, en una especie de pensión. Claro, que se está por ir de la pensión, como que va a ir a buscar nuevos horizontes, como si estuviera en plena desarrollo de una carrera que no existe. Y es muy interesante porque dentro de la familia está el sentido común de la madre que le dice, déjate de joder con este tipo, que no, claro, que en realidad es un vago. Y ella que se enamora porque en general estos personajes románticos o neorrománticos y parásitos, no quería decirlo, pero lo voy a decir porque de alguna manera, bueno, Chekhov lo dice directamente, por lo menos en la traducción está así, enamoran a las chicas también. Porque parece que están, como dijiste en el fragmento, llenos de esperanzas. Claro, no, es que... Algo va a pasar en algún momento. Es que es una esperanza traicionera, porque justamente es lo contrario a lo que Chekhov propone. Cuando hablaban ustedes, esto me resultó muy interesante, cuando ustedes hablaban de la cuestión moral o la moral distinta que proponía Chekhov, o que no proponía una moral de acuerdo a lo que se esperaba en esa época en la literatura o en el arte en general, en verdad es una forma de moral esto, es decir... hay que trabajar, hay que esforzarse y si el talento viene, que venga, va a salir mejor la obra. Si no viene, el talento será un poco menor, pero será una obra. Ahora, si uno no hace obra, por más talento que tenga, si uno no se mueve, no hace cosas. Como decía Picasso, que la inspiración me sorprenda trabajando. Claro, exactamente. Es exactamente ese apotegma me parece fundamental y me parece que se puede aplicar a cualquier cuento de Chekhov o a cualquier forma de literatura, de dramaturgia de Chekhov, aunque a veces salga fallido, porque el falso médico de la víspera del juicio que hicimos el año pasado, se mueve, hace, pero bueno, le sale tiro por la culata porque el tipo justo quiso engañar al fiscal, quiso engañar, pero bueno, por lo menos intentó algo para acercarse a esa posibilidad de libertad cuando estaba a punto de ser condenado. Y después hay una cosa en el fragmento que leí y en el cuento en general, una idea bastante criticada en Chekhov en su momento y aún hoy, que yo coincido con Chekhov, que el talento es para pocos, los genios son pocos. Pero no es que son pocos porque uno tenga una mirada elitista porque se crea un genio, yo no me creo para nada, pero... digamos, sería ridículo que el 90% de las personas sean genios. Porque entonces no habría genios. Como decir, es como destacar que las personas tienen piernas, digamos. Yo creo que por eso también a lo largo de la historia solo tenemos algunas personas que reconocemos como genios. Claro, tal cual. Podemos disentir, que unos reconozcan a unos, otros reconozcan a otros. Pero no, es imposible que la mayoría sean genios, como que la mayoría sean artistas, como que la mayoría sean médicos o como que la mayoría sean ingenieros, digamos, porque no, el mundo no soportaría eso. No habría... Sería normal, digamos. Claro, sería lo mismo que ahora, pero con genios sería no serían genios. Ser humano. Claro, no serían genios. Sería parte de la normalidad. El profesor Landoni siempre dice, si todo lo que vemos como arte es arte, el arte no existe. El arte no existe. Si todo es arte, nada es arte. Claro. O sea, tiene que haber alguna distinción, alguna escala de valores. Algo que saque al arte. Y en esto fue muy criticado porque a partir de un realismo muy crudo, los cuentos, bueno, el que leímos la otra vez, y otros que son así como muy, muy descriptivos de una realidad hasta en los objetos y hasta en determinadas cosas, en ese realismo él plantea esta cuestión de que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, en lo que te toque. No es que los genios se salvan o los genios son mejores, sino que los genios son pocos, como los médicos son pocos, como los reos son pocos, como los policías son pocos. Digamos, ¿no? Todas son sumas de minorías. De hecho, muchas de esas personas que consideramos genios a lo largo de la historia se hicieron reconocidas después de muertos. Digo, tampoco es que disfrutaron del ostentar ser genios, ni mucho menos. Absolutamente. Borges no vivía de los libros que publicaba en los años 40 y 50. Digamos, no le alcanzaba para vivir. Si le era conocido dentro de un círculo, pero qué sé yo, no sé si mi tía que iba a trabajar pero todos los días pensemos en Beethoven, en distintos géneros dentro del arte, nunca vivieron de lo que realmente fueron considerados con posterioridad. Sí, no, totalmente, pero aún así hay muchos otros que se creen o que porque publican un libro o porque pintan un cuadro que ocupan ese lugar y me parece que el cuestionamiento, más allá de que es una excelsa minoría, en la categoría de genio o la categoría de artista, sí es indudable que
no es lo que uno se cree, sino lo que después termina plasmándose en el público. Vamos a decir el público como una cosa, por ahí suena demasiado televisiva. No, pero en realidad, pero a ver, en los demás. Claro, cuando uno piensa en habilidades, creo que el otro es el que te hace notar esas habilidades Claro, que quizá exactamente. hacen que vos te destaques entre un montón. Absolutamente. Entonces, me parece que pasa más por ahí, ¿no? Por desarrollar alguna habilidad que te caracterice, y eso sí es un talento. Claro, aparte, si no está el reconocimiento, yo, por ejemplo, el otro día escuchábamos un reportaje de Biel Casares, y Biel Casares dice, yo escribo para el lector, Claro. no escribo para mí. Es decir, si el lector no se entretiene, no reflexiona, no se emociona, lo que yo hago no sirve para nada. Si no tiene esta cuestión expresiva o expresionista, muy romántica también, de que lo que importa es que yo me exprese, y yo me puedo expresar adentro de un baúl y no sirve para nada, digamos, al mundo no le más llega. vale, seguro. Y bueno, este es uno de los temas de Chekhov. Yo lo veo bastante actual, a este cuento. Como que podría... De igual Sí, forma, creo absolutamente. que este Durar en todo realismo el hace tiempo. que su escritura también resulte bastante contemporánea, digo. Sí. Es como fluido leerlo, cualquiera ser- podría leerlo, Pueden digo, no ser es un pintores, escritor que... en este caso pueden ser futbolistas en la actualidad, pueden ser matemáticos, pueden ser cualquier cosa. No, aparte la pensión, la trasnochada, el vodka que podría ser un porro o una Sí, birra, o digamos. una- sí. Digamos, todo el contexto ese es un contexto Por que eso, es son cosas trasladable. que cualquiera puede identificarlo, Sí, digo, claro. puede identificar situaciones, personajes, Sí. acciones. El Sí, no sí. casarse. No casarse me parece genial porque aparte me parece como sentirse distinto. Ahí Claro. está, en eso está todo el símbolo de lo que vengo diciendo, porque digamos uno puede decir, porque no sé, por picaflor o por lo que fuera, no, yo no me caso, las mujeres no son para mí, o yo quiero tener 10 mujeres y no una, no sé, cualquier estupidez. Pero en realidad lo que está diciendo Savage es, yo soy distinto. Claro. Yo no soy como los demás. Sí, Entonces sí. yo tengo Un determinadas... artista no se casa. Yo me permito determinadas reglas que el común de la gente no se permite. Eso en definitiva es lo que dice. Es muy crítico con los pintores, aunque los trata bien, de alguna manera, o los describe bien, o inclusive hay algunos diálogos simpáticos entre ellos. Es muy crítico. Aparte casarse es como tener una responsabilidad también. Y Claro. precisamente lo que menos Claro. quieren es tener responsabilidad con Absolutamente. su manito arriba de la otra. Claro, sí. Sí, cumplir con cánones sociales y culturales, Sí, digo, es totalmente. no seguir eso. Totalmente. Bueno, y si creíamos que la vez anterior habíamos dicho todo sobre Chekhov y sus escritos, miren hasta dónde hemos llegado. Hay muchísimo más para contar. Sí. Y todo lo que hablamos hoy, ¿no? Y seguramente Tricarico nos va a traer algún otro cuento más de Alguna Anton recomendación. Chekhov. Pero bueno, ahora nos vamos al segundo bloque y ya volvemos. Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Cuando se sugieren muchos remedios para un solo mal, quiere decir que no se puede curar. Algo que, viniendo de un médico y a su vez escritor, puede ser muy cierto. Sí, ¿no? Como llena de frases Chekhov, tanto con la escritura como con la medicina. Bueno, en 1892 compró un terrenito. Se compró una casa en Melijovo, a unos más o menos 70 kilómetros del sur de Moscú, y se trasladó a ella con sus padres. Trabajó como médico para prevenir una epidemia de cólera. Ahí comenzaron sus primeros logros en la escritura y en la medicina. En 1894 hizo un segundo viaje a Yalta. En 1895 tuvo su primer encuentro con Tolstoy, que ya lo habíamos nombrado anteriormente, que no estaba de acuerdo con Ana Karenina. Así que en el 1895 tuvo un encuentro con León Tolstoy y publicó el libro La isla de Sajalín. Así que se juntó con su contemporáneo Tolstoy, otro gran escritor ruso, creador de novelas como La guerra y la paz. Sí, Chekhov lo admiraba mucho a Tolstoy, pero no estaba tan de acuerdo con él, con todo lo que decía. No sé, de igual forma, Anton sigue en Melijovo, se estrena la Gaviota. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el programa anterior de esto, su obra de teatro La Gaviota, y que no le va muy bien en la crítica?
Recuerdo que habíamos hablado de los inicios en el teatro de Chekhov y que no fueron muy buenos para el médico. No, para nada bueno, pero bien. Continuó escribiendo. Chekhov cayó en el camino de la tuberculosis, una enfermedad muy fuerte de aquella época, y a medida que fue entrando en la enfermedad comenzaron sus mudanzas. Se fue de lugares fríos a lugares más cálidos para sentirse mejor. Bueno, y es ahí donde primero se muda. Sí, se fue a Melijovo, como habíamos dicho. A fin de recuperarse de su tuberculosis, Chekhov vendió la casa de Melijovo en la cercanía de Moscú y se compró otra en los balnearios de la ciudad de Yalta, que eso fue en 1895 el primer viaje. En Crimea, que queda Yalta, para recuperarse y se fue con toda su familia. Así que ahora todos marchan para Yalta en Crimea. Sí. Se fue con su madre, la cual también estaba enferma, y hasta con su perro. Y allí consiguió más perros todavía. Pues le gustaban. Bueno, y ahí se logró quedar un poco más de tiempo. Sí, apenas un poco más, porque luego se volvió a mudar a causa de la tuberculosis, que aparece nuevamente con más fuerza, ya en mayo de 1904. Ya ahí se encontraba gravemente enfermo, por lo que el 3 de junio se traslada junto con su mujer, con Olga, al spa alemán de escúchenlo porque Badenweiler, que es un spa que está en Selva Negra, y ahí eso queda en Suiza. Wow, cuántas cosas que vamos conociendo sobre Anton Chekhov, y seguro que quedarán muchísimas más para conocer. Sí, antes que nada quería decir algo sobre Anton, algo que me llamó la atención y más en estos tiempos, ¿no? Donde se hacen muchas beneficencias y cosas así que ahora estamos viendo con los influencers y eso. Los influencers dicen hagamos tal cosa y mucha gente los va siguiendo. Bueno, Chekhov en su época era así. Se dedicó a recaudar fondos para paliar la hambruna que había provocado la pérdida de las cosechas en Samara. Consiguió, con la ayuda de los maestros, con el clérigo y miembros de la Cruz Roja, los locales, ¿no? Muchos suministros, más de 412.000 comidas para 3.000 niños de la región. O sea, todo esto lo hacía por voluntad. No solo era médico, escritor, sino también una especie de caritativo. Y donde veía que había un problema, el loco iba y ayudaba bastante con ese tema. Sí, tenía eso. Y resultaba que esto sucedió cuando pierde a su padre. Incluso le había ido mal con la obra de teatro. Aunque ese mismo año, a la obra de teatro esta que habíamos hablado de La Gaviota, la agarra Stanislavski, el director, y eso como que la convierte nuevamente en otra obra de arte. Bueno, y antes de que se nos siga pasando el tiempo y el programa, ¿qué nos vas a recomendar, Alberto? A ver. Bueno, ahí vienen las recomendaciones. Bueno, la recomendación fundamental es la novela de Chekhov, que escribió una sola, que es un drama de caza, que es un policial, de caza, con Z. Y después destacar sus obras de teatro, La Gaviota, El Jardín de los Cerezos, Tío Baña, y sus cuentos en general. Era básicamente un cuentista de cuentos cortos como este. Hemos hecho En la oscuridad hace un par de temporadas. ¿Qué capacidad de síntesis que tenés, Trica? Sí. Vos me sorprendés día a día. Una recomendación. Bueno, está hablando de cuentos cortos. Y me recomienda todos sus cuentos. Sus obras de teatro. Yo recomiendo al autor, pero un drama de casa, porque es una novela que está como perdida en la obra de un cuentista que no se lo considera como novelista. Y que una cosa más quería decir, no con respecto a las recomendaciones, sino que Chekhov vivió muy pocos años en medio de una Rusia en donde escribía Tolstoy, escribía Dostoyevsky, escribía Turgenev, escribía Gogol, y en medio de eso, y sin la intención prioritaria de ser escritor, fue, a mi gusto, a mi juicio, todos los escritores que nombré son grandísimos escritores, a mi juicio el mejor de todos ellos, habiendo vivido apenas 44, 45 años. Eso quería destacar. Digamos, probablemente si hubiera vivido 80 hubiera escrito mucho más teatro, mucho más novela, mucho más cuentos. Pero bueno, la recomendación es un drama de casa, la única novela que publicó en vida. Le alcanzaron esos 40 años para dejar. Sí, para dejar obra. Sí, porque León Tolstoy vivió un montón de años también. Sí, todos estos rusos que nombré vivieron por lo menos 60, 70 años. Así que... Bueno, y antes de despedirnos, ¿qué nos va a tocar el viernes que viene? ¿De qué vamos a hablar?
El viernes que viene. ¿Qué viene el viernes que viene? El viernes que viene... Bueno, los vamos a sorprender y listo. Ernest, me parece que viene. Ah, vuelve Hemingway. Vuelve el amigo sí, Hemingway, el amigo con Hemingway. sus aventuras. Sí. Bueno, y ahora sí nos despedimos hasta el próximo viernes, hasta el próximo encuentro de Literarte. Y recuerden, todos los viernes 17 horas es la cita que tienen con Literarte. Chau a todos. Chau. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.